Ahora vamos a explicar cómo calcular el mínimo común múltiplo entre dos números. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar esos números. Yo voy a utilizar como ejemplo 840 y 2310, que son los que ya tenía factorizados del vídeo anterior. ¿Cuál es la norma para el mínimo común múltiplo? Bien, pues para calcular el mínimo común múltiplo tengo que coger los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente y los multiplico. Vale, vamos a hacerlo. Lo voy a expresar así: mínimo común múltiplo entre 840 y 2310. Será igual a cojo los factores comunes y no comunes de mayor exponente. El 2, ¿es un factor común? Sí, es factor común. Pero ahora voy a coger el 2 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque tiene un exponente mayor que 1. 3, ¿es común? Sí, cojo el 3. No tienen el mismo exponente, por lo tanto aquí no hay problema. Lo mismo pasa con el 5 y con el 7. Los dos tienen el mismo exponente, pues cojo el 5 y el 7 elevado a 1. ¿Qué pasa con el 11? El 11 no es común, ya lo vimos en el caso anterior. El 11 no es un factor común, pero para el mínimo común múltiplo también utilizo los factores no comunes. Repito, para calcular el mínimo común múltiplo voy a utilizar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente y los multiplico. Si hacemos esta multiplicación, el resultado me va a dar 9240. 9240 será el mínimo común múltiplo entre 840 y 2310. ¿Y para qué sirve el mínimo común múltiplo? Pues para hacer ejercicios como este que os voy a dictar. 3 hermanos están trabajando en el extranjero y vuelven a la casa familiar cada cierto tiempo. Manuel vuelve a casa cada 60 días, Marcos cada 180 días y Paco cada 280 días. Hoy han coincidido los 3 juntos en casa. ¿Cuántos días tardarán en volver a juntarse? Bueno, como veis, utilizamos los mismos números que en el ejemplo anterior: 60, 180 y 280. Antes eran metros en el ejemplo de Andrés y ahora son días, pero a nosotros nos da igual, ¿vale? Los números son los mismos. Ya los tenemos factorizados, lo cual ya nos ahorra el primer paso, y ahora vamos a analizar qué es lo que nos pide el problema. Vale, los hermanos pasan por casa, se van a trabajar y después de un número de días vuelven a casa. Se vuelven a ir y vuelven a pasar por casa. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Manuel, que vuelve a casa cada 60 días. Si empezamos a contar desde hoy, Manuel tarda 60 días en volver a casa, se vuelve a ir, y cuando vuelve a pasar por segunda vez han pasado 120 días desde que se fue la primera vez. Se vuelve a ir otros 60 y cuando vuelve por casa por tercera vez han pasado 180 días. Es decir, Manuel pasa por casa en múltiplos de 60. ¿Qué pasa con Marcos? Pues exactamente lo mismo. Marcos está en casa, se va, tarda 180 días en volver, se vuelve a ir y cuando pasa por casa por segunda vez han pasado 360 días. Es decir, Marcos pasa por casa en múltiplos de 180 y Paco pasa por casa en múltiplos de 280 días. Si queremos que se vuelvan a juntar, que vuelvan a coincidir, lo que nos están pidiendo es que encontremos un múltiplo común. Y puesto que queremos calcular la siguiente vez que se van a juntar, ¿vale? La siguiente vez que se van a juntar tiene que ser el múltiplo más pequeño. Nos piden calcular el mínimo común múltiplo entre 60, 180 y 280. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo primero lo expreso de esta forma: mínimo común múltiplo entre 60, 180 y 280. ¿Cómo calculábamos el mínimo común múltiplo? Pues multiplicando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Aquí vemos que 2 es un factor común para los 3 números. Pero tengo 2 al cuadrado y 2 al cubo. Escojo el de mayor exponente, es decir, 2 al cubo. 3. El 3 no es un factor común, porque 280 no tiene como factor 3. Pero da igual, como estoy calculando el mínimo común múltiplo, también cojo los no comunes.
3. ¿Pero qué 3 cojo? ¿3 elevado a 1 o 3 elevado a 2? Siempre el de mayor exponente, ¿vale? 3 al cuadrado. El 5. El 5 sí es un factor común, ¿lo veis? Está en los 3 números. Pues si es común, también lo cojo. Como tienen los 3 5 el mismo exponente, no hay problema. ¿Y qué pasa con el 7? El 7 solamente está aquí. Es un factor no común. Pero repito, como estoy calculando el mínimo común múltiplo, también voy a coger los factores no comunes. El 7 también lo utilizo. Si multiplico todo esto, me va a dar 2520. Es decir, los 3 hermanos volverán a coincidir en casa 2520 días más tarde. Otra cosa, el mínimo común múltiplo también lo vamos a utilizar para calcular el denominador común cuando estemos sumando y restando fracciones, pero eso lo vamos a ver en otro vídeo.